Hola, buenos días. Buenos días. Nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más que damos gracias. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Rey, a Jehová de los ejércitos por un día más de gracia. Un día más de respiro, un día más de paz en nuestro interior. Sin importar cuán fea está la tormenta afuera, siempre hay refugio en nuestro templo, porque dentro del templo, aquel que hizo Salomón, que dejó de ser de piedra y comenzó a ser de carne y hueso desde el nuevo pacto, dentro de ese templo, habitan Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nosotros donde quiera que vamos, porque fueron sellados con sangre en nuestro interior hasta la segunda venida. Gracias te damos, Padre, por un día más de gracia. Hoy, hoy vamos a hablar precisamente de Salomón y la sabiduría que Dios le dio. Dentro de todas las historias contadas por la Biblia, hubo una que llamó mucho la atención, que quiero hoy relevarles a ustedes. Fue aquel momento donde Salomón estaba como juez ante su pueblo y traen a dos mujeres, dos rameras o llamadas prostitutas que se encontraban en una casa. Ambas habían dado a luz al mismo tiempo. Esa noche ambas duermen con el niño. Al despertar, una amanece sin su hijo y la otra con el niño. Aquella que amanece sin el hijo acusa a la que amaneció con su niño de que había aplastado a su propio hijo y que le había robado el de ella. El juicio es traído ante Salomón porque ningún juez podía determinar quién era la verdadera madre de aquel pequeño. Salomón escucha la historia, se levanta de su trono, toma al bebé y lo pone sobre una piedra. Entonces dice que al no ponerse de acuerdo aquellas dos mujeres, levanta la espada y dice que pues el bebé iba a ser dividido en dos, una mitad para cada madre. Al escuchar esto las madres, una de ellas se lanza sobre el bebé para que la espada no llegase a él y dice no, llorando, con lágrimas en sus ojos, de ser así, que se quede ella con el bebé, pero que no muera, que éste al menos tenga vida. Entonces Salomón dicta su juicio, entrega el bebé a esa madre, diciendo que ella era la verdadera madre del bebé, porque una madre siempre protege a su hijo por encima de sus propios intereses. Aún así, aunque tenga que perder a su hijo, ella no quería que su hijo muriera. Esto es una muestra de la sabiduría de Dios en la tierra. Es una muestra de aquello que pidió Salomón cuando Dios en el Espíritu le preguntó qué quería y le ofreció todo lo que tenía sobre la tierra. Él pidió sabiduría para dirigir aquel puesto que le había sido otorgado por su padre, el rey David, y que había querido ser arrebatado por su propio hermano. Pidió sabiduría para llevar a aquel pueblo, sabiduría que llevó hasta los oídos de la reina de Saba, que caminó millones de kilómetros hasta la presencia de Salomón para escuchar de esa sabiduría directamente desde su boca. En la reflexión hoy William pregunta sobre cómo cuestiones, interrogantes de cómo vivir la vida. La vida llega un momento que debemos empezarla a vivir sabiamente y pedir sabiduría a Dios, porque hay momentos en que un ataque de ira, de impotencia, de demostración de poder, de autoridad,
no te conducen a nada. Hay momentos en el que tú sabes que tienes toda la razón. Hay momentos en los que tú sabes que tienes todo el poder, que tienes todo, absolutamente todo, para enfrentar una situación. Sin embargo, no es lo más sabio. No es lo más sabio porque eso puede repercutir en muchas cosas, en muchas áreas. Y sobre todo por una cosa, que sería algo que roba esa paz en la que estás viviendo. Hay momentos que el enemigo intenta pero no puede, porque tienes un vallado de ángeles a tu alrededor que no permiten que él meta su mano sobre muchas áreas en tu vida, áreas que ya superaste, áreas que ya pasaste gracias a la misericordia de Dios. Pero entonces aquel, aquel que vino para robar, matar y destruir, el chanclas, el enemigo, el innombrable, Satanás, aquel va a seguir intentando buscarte por algún lugar, porque él no es capaz de aceptar que tú lo hayas rechazado para alabar y glorificar a Dios. Eso es lo que le revienta el hígado al diablo. Entonces, él intenta y te busca con el objetivo de robar tu paz y la de tu familia. Ahí es cuando yo pido sabiduría a Dios. Y no sabiduría por mi propia paz, sino por la paz de mi familia y de mis hermanos. Pero como yo soy cabeza en mi casa, tengo que saber qué paso dar. Tengo que saber cómo hago las cosas sabiamente bajo la voluntad de mi Padre. Es difícil, es complejo, cuesta luchar contra nuestra propia carne. Cuesta, Pablo lo decía, a veces hago lo que no quiero hacer. Cuesta luchar contra uno mismo, contra tantos años de uno mismo con una educación, con una crianza, con unos, no sé, con reacciones propias tuyas. Cuesta, te da impotencia en ocasiones, pero esa es la lucha del espíritu contra la carne. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por sus frutos los conocerán. No importa las cuestiones, no importa cuánto te puedan cuestionar, no importa cuánto te puedan buscar, simplemente debemos ser fuertes y permanecer en el camino que ha sido trazado para nosotros. Te digo que no es sencillo, no es fácil, cuesta, en ocasiones cuesta. Hay una palabra en Efesios 5:15 que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay otra palabra que les quiero traer a la mesa, y es Mateos 10:16. Persecuciones venideras, se titula. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como paloma, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Hay cosas en la palabra muy interesantes. Maldito el hombre que confía en el propio hombre. Hoy todos se inclinan hacia sus intereses. Es difícil encontrar personas que se lleven por la justicia, por la verdad, por la lealtad. Es difícil. Yo cuando estaba en el mundo, aplicaba mucho en mi vida conceptos, valores, éticas, muchas cosas. Me crié con ellos. Gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber nacido en un país como Cuba, donde quizás haya muchísimas cosas mal, depravaciones, etcétera, miles de cosas mal, pero había un propósito ahí donde nací. Había un propósito en mi formación, había un propósito en mi educación. Hoy, todas esas cosas buenas las he traído a otra tierra que me ha traído el único Dios, el Todopoderoso. Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que abre y Él es el que cierra. Él es el dueño y señor de todo, del oro y de la plata. Y Él es quien me ha traído a pisar esta tierra. Si Él me trajo aquí, absolutamente nada me saca de aquí, a no ser que Él me indique que me debo mover hacia algún otro lugar. Pero si Él me trajo, es para que echemos raíces, para que nos multipliquemos y para que llevemos su palabra, su autoridad y su poder. Hubo muchas cosas de ese mundo que hoy, esas cosas buenas siguen conmigo, las malas las he ido apartando. Él me buscó en el fondo de esa tierra, abrió un hoyo, quitó todo lo que había por en medio y sacó el oro que había. Ese oro lo pasó por fuego y lo va purificando cada vez más para sacar a relucir ese bello material precioso, limpio, resplandeciente que había allá donde nadie quería mirar. Hoy lo tiene aquí, hablando su palabra, llevando su nombre, glorificando su nombre. Tan grande es el poder de Dios que ve aquello que el ojo humano es incapaz de ver en las personas. Hoy tú me puedes decir que eres la persona más apartada, más sucia del mundo. A Dios no le importa eso. Si Él tiene un propósito contigo, Él te sacará de ahí y te pondrá en lugares altos y hará ver a través de ti lo glorioso de su nombre. No te rindas. No importa, no pongas tu ojo en la humanidad. No pongas tu ojo en una persona. No pongas tu confianza en un hombre. Por tu confianza en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y continúa actuando de la forma que tú actúes. No permitas que el enemigo doblegue tu carácter, doblegue tu forma de ser, doblegue tus principios, doblegue tus valores, doblegue tu lealtad. Porque el hombre te va a señalar, pero Dios. Y te va a poner, Él te va a levantar. No importa que el hombre te señale, no importa que el hombre te juzgue, no importa que ataque contra tu paz. Dios te está observando, Dios te va a purificar, te va a levantar, te va a poner en lugares altos y te va a poner en medios de todos aquellos que te cuestionan, que cuestionan tu fe, que cuestionan tus principios, tus valores.
tu forma de ser, porque tú estás actuando bajo la sabiduría, bajo la ley, bajo los principios y bajo los valores de Dios. El hombre no es quien te pesa es Dios. Con la vara que te miden serán medidos ellos y toda tu casa. Mene, mene, teque, upalsi. Quien tiene oído, que oiga. Gracias te doy, Padre, en el nombre todopoderoso de José, de Jesús de Nazaret. El juicio no viene del hombre, el juicio viene de Dios.